Acompáñenme a esta triste historia sobre un tierno octogenario que no termina de asumir que ya no pinta nada en Red Bull. Helmut Marko sigue hablando sobre el futuro de Checo Pérez, sigue creando escenarios ficticios que en realidad no existen y por eso de vez en cuando queda retratado por la figura realmente fuerte de Red Bull, que es Christian Horner. Tenemos que hablar de Checo, pero no vamos a hablar de de esta anécdota que ha surgido en China en las últimas horas. Conversación con Hubert después de atropellar a un pájaro. He atropellado a un pájaro, por favor repite, le pegué a un pájaro, le pegué a un bird, pero no eres tú, Hugh, aunque a veces me gustaría, si te tuviera delante no sé qué te haría. En fin, Checo y Hubert, una más de esas conversaciones que es como un diálogo de besugos, ¿no? Pero en fin, hoy no tenemos que hablar de Hubert, tenemos que hablar de Helmut Marko, porque la noticia en los últimos días ha sido esta. Helmut Marko admite que Red Bull está hablando con Carlos Sainz. Carlos Sainz que sigue sin equipo, Carlos Sainz que sigue buscando su mejor alternativa para el próximo año. Sin lugar a dudas, esa alternativa a todas luces es Mercedes, porque ambos se necesitan mutuamente, aunque yo creo que a ambos no les hace ninguna gracia. A Carlos porque Mercedes es un equipo totalmente perdido en la Fórmula 1, al menos hasta 2026, que puede pasar cualquier cosa. Y Mercedes porque sigue Toto Wolff con sus sueños húmedos con Antonelli, que todavía no está listo ni mucho menos para la Fórmula 1, pero que evidentemente le quieren pronto, y por eso seguramente la fórmula correcta sea un contrato corto con Carlos Sainz de 1+1. Pero Helmut Marko no ve esto. Helmut Marko sigue en su propia liga, sigue creyendo que manda algo sobre Red Bull, que tiene información, que controla algo en la Fórmula 1, cuando realmente únicamente Helmut Marko se ha quedado para controlar un poco la academia de jóvenes pilotos de Red Bull y para darle el parabién a Max Verstappen. Esto es realmente lo que le queda por hacer a Helmut Marko con sus 80 años en la Fórmula 1. En unos días, por cierto, el 27 de abril será su cumpleaños, 81 años. Cualquier persona en su situación estaría ya más fuera de que dentro de este deporte, pero él quiere seguir dando que hablar. Y lo hace en medios locales, medios que no deberían tener mucho recorrido. Concede entrevistas a medios, por ejemplo en este caso de su localidad, de Graz, de Austria, pero que evidentemente tienen una repercusión mucho mayor. Esas palabras luego se magnifican, llegan a un mayor público y, cómo no, se extrae solo lo que nos interesa, ¿no? Lo que le interesa a los medios mostrar, lo que interesa mostrar en los titulares para que el clickbait haga su efecto, ¿no? Bueno, pues solo se ha quedado la gente con estas palabras de Carlos Sainz en los últimos días, unas palabras que, como digo, dibujan un escenario totalmente irreal. La fuente es esta, como decimos, este Klein Zeitung, que es el medio en el que Helmut Marko ha dicho esto. El nombre de Carlos Sainz también juega un papel en la planificación para el futuro, y dice: hablamos con él, lleva una temporada muy fuerte en la Fórmula 1, pero tiene una oferta muy lucrativa de Audi que no podemos igualar o vencer. Pero aún, lo sabemos por los tiempos de Toro Rosso, le dolió mucho cuando escogimos a Max para Red Bull y no a él. Palabras de Helmut, que ha tenido que matizar, ha tenido que molestarse en matizar Christian Horner en las últimas horas. Porque sí, la noticia ya no es esta, ahora la noticia precisamente es esta. Horner matiza a Helmut Marko: valoramos a Sainz, pero el asiento es de Checo. Sí, mal que le pese a Helmut Marko, que seguramente no le haga ninguna gracia que el futuro de Checo Pérez esté marcado por Ford, esté marcado por la llegada de un socio que quiere al mexicano en este equipo, mal que le pese a Helmut, mal que le pese al clan Verstappen, que seguramente esto no les hace ninguna gracia, Checo está en disposición de continuar en este equipo. Ya lo dijimos, Checo tiene la sartén por el mango. Ahora Checo es el que puede pedir a Red Bull, y Red Bull ya no tiene motivos para pensar en otras alternativas. Ahora el debate es si 1 o 2 o 3 años, que es lo que quiere Checo Pérez. Asegurarse que va a ser piloto de Red Bull cuando llegue Ford. Porque ambos se quieren, porque ambas partes se necesitan, y por eso Checo es lo que busca. Por eso ha tenido que salir Christian Horner en China a matizar las palabras de Helmut Marko,
ha tenido que decir esto, ha tenido que decir, para un piloto del calibre de Carlos, quiere estar en un coche ganador, y si bien tenemos un asiento disponible para el próximo año, su objetivo inevitablemente es ese asiento, pero su problema es que Checo está en ese asiento. Eso es lo que faltaba decir, eso es lo que faltaba rubricar. Helmut Marko no lo hace, Helmut Marko deja a la imaginación de todo el mundo lo que pueda suceder, pero la realidad es esta. Checo tiene ya ese asiento, Checo está en ese asiento, no solo este año, sino también de cara al próximo año está todavía en ese asiento, es decir, quizás, aunque no haya un contrato firmado, pero sí apalabrado, es la opción real para Red Bull en la temporada 2025 y lo está haciendo muy bien, está haciendo muy buen trabajo. Esto es lo que hay que salir a decir si eres el jefe de este equipo. Si no quieres que haya habladurías en torno a Checo Pérez, si no quieres que Checo tenga que aguantar gran premio tras gran premio todas estas cuestiones, todas estas preguntas. Checo, como dice aquí en esta entrevista, ya estoy acostumbrado a escuchar esto, ya cada vez me colocan un candidato nuevo contra el que me tengo que enfrentar supuestamente. Pero esta es la realidad. Checo sabe perfectamente que él tiene todas las de ganar en esta guerra ficticia que le plantea Helmut Marko, que son pataletas absurdas que realmente no le plantean ningún tipo de problema y que quizás incluso quieren recordar un pasado en el que Helmut Marko pintaba algo en este equipo, ¿no? Quieren recordar que Helmut Marko pues algún día tuvo algo que decir en las decisiones de qué piloto debe estar en el equipo, pero ya no. Es decir, estas declaraciones, Checo sabe perfectamente, aquí vemos con esta sonrisa, que no tienen ningún tipo de fundamento, que al final él está más consolidado que nunca en este equipo y que hasta la renovación de Fernando Alonso con Aston Martin, por cierto, cuando hablábamos de que podría haber algún tipo de vinculación fundamentada Alonso-Red Bull, que había reuniones entre Briatore y Christian Horner, solo iban a ser para sustituir a Max Verstappen en el caso de que Verstappen diera la espantada. Esa era la única fórmula. Siempre dijimos, Magic Swaps, aquí no. Dad por hecho que el asiento de Checo está seguro para la próxima temporada. Y creo que estas declaraciones son bastante reveladoras, porque aquí Checo, una pregunta que le hacen precisamente aquí en China, en las últimas horas, casi se le escapa que tiene pues prácticamente todo hecho con Red Bull y que únicamente falta el anuncio oficial, que veremos cuándo llega, veremos en qué momento se produce, seguramente bien entrada la temporada ya, pero sin lugar a dudas estamos en ese escenario y no en el escenario que pinta Helmut Marko. Sin lugar a dudas esto es lo que podemos contar a día de hoy. Es una lástima que tenga que salir Christian Horner constantemente a frenar los delirios de Marko. Es una lástima que tengamos que dar cabida a esto. Es una lástima que tengamos que despertarnos un día y leer que Red Bull está hablando con Carlos Sainz y que, bueno, también quizás busque esa foto polémica Red Bull hablando como estuvieron hablando en Japón Carlos Sainz y él. Esto es lo que busca Marko. Lo busca Marko precisamente porque quiere que se siga hablando de él, porque quiere seguir pintando algo en este equipo, porque quiere recordarle a todo el mundo que él sigue en Red Bull. Pero ya os digo yo que esto no tiene ningún sentido y que a día de hoy, pues lógicamente Marko es pasado. Marko ya es historia de Red Bull. Quien manda es este hombre que vemos en pantalla y quien tiene que desgraciadamente salir a negar todo lo que dice Helmut Marko el día anterior. Carlos Sainz evidentemente habla, pero hay un interés de Carlos Sainz en hablarle a los equipos de su representante también, en hablar con las escuderías. Es lógico, es lícito, es comprensible que haya una conversación con Carlos Sainz, pero no porque estés pensando bajar a Checo Pérez. Todos los pilotos hablan, lógicamente en la situación de Carlos es evidentemente que se produzca una interlocución con todos los equipos, no solo con Red Bull, pero evidentemente hay soluciones claras como ese asiento de Mercedes que ahora mismo está libre y equipos imposibles
como es el caso de Red Bull, porque Verstappen tiene contrato hasta 2028 y, ojo, si se va habrá una alternativa, pero lógicamente a día de hoy no. Y Checo Pérez también está prácticamente hecho, no solo para la próxima temporada, sino ahora, con el buen desempeño de Checo, con lo bien que lo está haciendo, con lo a gusto que se está encontrando en este momento en la Fórmula 1, ahora sí con Red Bull, quizás también para un 2026 y, ¿por qué no?, para un 2027. Si Max tiene hasta 2028, Checo no merece menos en este equipo. Checo está quizás en su momento más sólido con Red Bull. Esto lo sabe Horner, parece que no quiere saberlo Helmut Marko, pero es la única realidad.